Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3 va a ser nuestro texto en esta hora. Seguimos orando para que Dios se glorifique sobre toda la congregación y sobre todos los hermanos a nivel de nación, a nivel mundial, que Dios nos ayude a pasar todas estas situaciones que se están viviendo. Y vamos a seguir clamando por milagros, vamos a seguir creyendo. Me da mucho gusto poderle predicar, es un honor, es un privilegio. Y vamos a abrir el corazón, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 3, va a ser nuestro texto en esta tarde. Uno de mis sueños ha sido ir a alguna playa muy hermosa. Y una de esas playas era las Bahamas. Yo la miraba por fotografías en el internet. Y es tan hermoso ver ese tipo de agua tan preciosa, esas palmeras. Pero hace algunos meses o algún año donde le viene una tormenta horrible, y cuando usted ve las imágenes de las Bahamas antes y las Bahamas después de esa tragedia, es algo sorprendente lo que la naturaleza puede hacer cuando se desata la furia de la naturaleza o algún juicio de Dios o algo pudiera estar pasando. Es sorprendente cuando una tormenta llega a caer también incluso sobre nuestras vidas. Hoy en día mucha gente está pasando por situaciones muy difíciles, situaciones que los pudieran estar llevando a la desesperación, situaciones donde la gente sintieran que no van a salir de ese tiempo, de ese lapso de prueba, de ese tiempo de dificultad. Ahora, en el texto que nosotros vamos a leer, ahí en el libro de Daniel, capítulo 3, también habla de tres personajes que se vieron afectados por una prueba, por una situación muy difícil. En Babilonia dice la palabra de Dios que hay tres amigos de Daniel que se enfrentaron a una prueba de fuego, una prueba verdaderamente difícil. Nabucodonosor, dice la palabra de Dios, que se hizo una estatua de oro para que la adorasen, para que adoraran esa imagen, y dio un decreto que toda la persona que se negara iba a caer en ese horno, iba a ser asesinado en ese horno. Entonces alguien va con el chisme a Nabucodonosor, que hay tres hombres, tres cristianos que no se quieren doblegar ante la estatua de Nabucodonosor, y él los manda a llamar y los va a enjuiciar. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde: cómo un cristiano, cómo una persona puede pasar la prueba de fuego, cómo una persona puede pasar por esas dificultades, pero en cualquiera que sea la situación, Dios sigue siendo Dios y Dios se glorifica. Daniel capítulo 3, en el verso 12 al 18, dice la palabra de Dios: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando hay un cristiano que no adora a otro Dios más que nuestro Señor Jesucristo y Jehová de los ejércitos. Dice en el verso 13: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Bendice, amado Padre, este día, bendice este servicio, bendice a la persona que está escuchando, Padre Celestial, tu palabra. Yo te ruego, mi Dios eterno, nos ayudes a poder discernir, nos ayudes a poder a seguir adelante, nos ayudes a pasar toda prueba, toda dificultad, Señor, toda situación difícil, seamos cada uno de nosotros, oh Señor, que hallemos gracia delante de ti, seamos libres de todo mal. Señor, te damos gracias, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje se llama Hornos de Fuego. Así se llama este mensaje. Lo que estamos viendo en nuestro texto son tres personajes que se están enfrentando a una situación difícil. Yo diría más que difícil, a una prueba de fuego. Están entre la vida y la muerte. Pero algo que nos llama la atención, hermanos, es que ellos no se dejan intimidar. Y le quiero hablar por un momento acerca de pasar por el fuego. Es purificador. Ahora, es inevitable pasar por fuego en la vida, es inevitable. Cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar a alguna situación de fuego. Cada uno de nosotros vamos a pasar por dificultades, por situaciones muy complicadas, situaciones muy difíciles. Ahora, pero es también muy beneficioso cuando cada uno de nosotros pasa por esas situaciones, porque ese fuego consume todo lo que nos estorbaba y que nos va llevando por otro nivel en nuestra vida espiritual. Cada vez que usted sale de una dificultad, cada vez que usted pasa por un horno de fuego, por una situación tan tremenda, por una situación que pareciera que es de muerte, cada vez que usted sale de ahí, usted sale más fortalecido, usted sale a otro nivel, usted sale siendo una persona muy diferente a la que era antes. Así es que no reneguemos de lo que estemos pasando, sino que con los ojos puestos en Cristo, como dice el apóstol Pablo, sigamos hacia adelante. Así es que en la vida es necesario pasar por pruebas de fuego que nos van a ir puliendo. Ahora, entre ellas están, por ejemplo, las pruebas de parte de Dios. Esas vienen de parte de Dios para hacer algo en nuestras vidas. También están las tentaciones y están también los ataques del infierno, que eso son algo muy diferente. Ahora, cada una de estas nos muestra de qué estamos hechos. La prueba que Dios trae a nuestra vida mostrará quiénes somos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que las pruebas de Dios son para crecer. Las pruebas que Dios trae son para bendición. Y cuando nos enfrentamos a una tentación que también puede ser estar pasando por un horno y pasar la prueba, será necesario entender que eso es para destrucción. Cuando el maligno trae una tentación en nuestras vidas, es para destrucción. Cuando Dios trae una prueba, déjeme decirles, siempre será para bendición. A Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Escritura, ellos están siendo tentados para renunciar a su fe. Ahora, eso lo hemos visto durante la historia. En toda la historia hemos visto cómo hay personas que han querido someter por la fuerza a personas que adoran a Dios y quieren que renuncien. Tenemos en la historia, por ejemplo, la Santa Inquisición. Tenemos en la historia, hermanos, muchas veces que ha sucedido donde el ser humano ha tratado de castigar porque no han querido adorar a sus ídolos, a sus dioses. Pero también en la historia vemos a grandes hombres resistiendo al enemigo, resistiendo la tentación que el diablo pudiera traer para dejar a la fe que Dios nos ha dado. Así es que necesitamos cada uno de nosotros reforzar nuestra fe, llenarnos cada día más de fe. Así es que si tú, hermano, hermana, te das cuenta en que algo está cambiando en tu vida, en que vas enfriándote en la fe, necesitas hacer algo, porque el enemigo atacará, te meterá en un horno y él querrá que tú te desistas, que desistas a la fe que tienes, que seas un apóstata. Así es que si tú deseas seguir en Cristo Jesús, debes de saber que pasamos por diversas pruebas, debes de saber que vamos a tener una vida hermosa en Cristo Jesús, pero no color de rosa. Nos vamos a enfrentar contra el adversario, tentándonos a dejar el cristianismo. Incluso muchas personas, cuando algún
joven, alguna hermana tiene el sueño de servirle a Dios. Ha visto personas que les dicen: te vas a morir de hambre, porque esa gente se muere de hambre cuando le sirven a Dios. Déjeme decirle, no hay ninguna mentira más grande que esa, porque Dios sustenta siempre a sus hijos. Ahí en el verso 14 y 15 de nuestro texto dice la palabra de Dios: ahora pues, estéis dispuestos para que al oír la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis a adorar a la estatua que yo he hecho, porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Déjeme decirle, hay mucha gente que se pone en contra de nuestro Dios, en contra de la iglesia, en contra de lo que Dios estableció, y quieren contradecir todo lo que Dios dice, porque el maligno tiene un plan sobre eso, y él tratará de desviarlo, tratará de desviar su fe. No solo ser tentado, sino que está sucediendo un ataque del mismo infierno cuando nosotros somos tentados a dejar la fe. Hay alguien detrás de todo esto. En el verso 8 dice la palabra de Dios, ahí en el verso 8 de nuestro texto: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adorare en tu estatua de oro. Y el que no se postrare y adorare será echado dentro de un horno de fuego. Y ahí es donde esta gente comienza a decir: pero hay unos varones que no lo están haciendo. Y es que este es un espíritu, hermanos, que siempre ha tratado de impedir el pueblo de Dios. Cuando la gente se da cuenta que hay pueblos completos, que hay iglesias adorando a Dios, el maligno siempre se va a molestar y va a atacar la fe de la gente. Así es que necesitamos prepararnos y necesitamos saber qué es lo que vamos a decir. Pero no, dice la Escritura, pero no los derribó. Ni la intención ni el mismísimo infierno derribó a estos tres jóvenes. Dice la palabra de Dios en el verso 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Lo que ellos están diciendo es: no le vamos a responder, ¿qué le importa? Si nos salva, no nos salva, no nos interesa lo que usted piense al respecto. Fíjense lo que dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Así es que lo que vemos en estas palabras, hermanos, son hombres llenos de fe, hombres confiados en lo que Dios va a hacer. Y es que esta debe de ser nuestra actitud. Una actitud que, aunque estemos pasando por diversas pruebas, una actitud que nos dice que Dios se hará cargo de esta situación, que Dios no nos ha abandonado, que Dios sigue teniendo la victoria, que Dios sigue teniendo el poder para destruir toda maldad, todo lo que viniera en contra de su pueblo. Y necesitamos seguir confiando, hermanos, y esto es lo que necesitamos activar nuestra fe. Dice la Escritura: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe? Cuando surgió la conquista, o que querían conquistar a los cristianos, que solamente adoraban a un Dios todopoderoso, en la Santa Inquisición lo único que necesitaba hacer la gente renunciar a la fe en Jesucristo. Y si la gente no renunciaba a Jesucristo, los partían por mitad, según la historia. Les cortaban la cabeza, los torturaban horriblemente, porque el diablo tenía un interés ahí. Mas sin en cambio, hermanos, hubo personas que siempre se mantuvieron firmes y dieron su vida. Entre ellos, la mayoría de los apóstoles no renunciaron a la fe en Cristo Jesús.
¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a no renunciar a lo que Dios nos ha mandado hacer? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir adelante a pesar de las presiones de la vida? ¿Sabe cuántos cristianos hoy en día se están preguntando dónde está Dios y han sido confundidos? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué está pasando aquello? Y pudieron no estar confundidos porque a lo mejor no se está leyendo o creyendo en la palabra de Dios. Porque si tú eres una persona que lee la palabra de Dios, una persona que conoce las profecías del Señor, cada vez que tú ves toda esta situación te alegras. Ahora, no me confunda eso. Se alegra usted por la venida de Cristo, no por lo que esté sucediendo en la tierra, acerca de las muertes y todo eso. Se alegra uno porque sabe que cuando la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, cuando escuchen rumores de guerras, cuando vean que la maldad se aumente, escucharán que por aquí terremoto, que por allá guerra, rumores de guerra y todo lo que está sucediendo, dice el Señor, eso ya es principio de dolores. Así es que cada día estamos más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando una persona no conoce las profecías de nuestro Señor, va a terminar desanimado, no va a pasar la prueba de fuego y ninguna prueba pudiera pasar. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, somos preparados a que cualquier tormenta que venga a nosotros podamos pasar en fe, podamos pasar victoriosos. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios, en que ellos pasaron. Por este mensaje se llama hornos de fuego, porque ellos el maligno estaba atentando contra su fe, pero no solamente el maligno atentará contra su fe, atentará también contra su pureza, atentará también en contra del matrimonio, atentará también en contra de lo natural y se irá por lo antinatural. Y el maligno aventará a mucha gente, tratará de meter a mucha gente a esos hornos para que renuncien a su fe, para que renuncien a lo natural, para que renuncien a su matrimonio puro o para que renuncien a todo tipo de inmoralidad. Él estará tratando de atar a la gente para que no puedan renunciar a nada de esto, para que no puedan renunciar a la fe. Así es que, hermanos, necesitamos entender que el maligno está atacando a cada uno de nosotros, llevándonos cada día, acercándonos y tratándonos de amenazar al fuego. Pero necesitamos entender que ese fuego no tiene poder contra nuestro Padre Celestial, contra nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Él traiga una prueba, más bien no son pruebas las que trae Él, aunque Él traiga una tentación, aunque Él pudiera traer al mismo infierno, si nosotros permanecemos firmes en Cristo Jesús, podemos lograr mucho en nuestro Señor. Así es que tenemos la opción, hermanos, cuando estamos pasando por alguna prueba o dificultad, tenemos la opción de renunciar o de seguir hacia adelante. Y le quiero decir algo en esta tarde. Lo que estamos viviendo en esta situación es un ataque del infierno, por lo que se está viviendo acerca de la iglesia, que el diablo ha tratado de frenar a la iglesia una y otra vez, aprovechando las situaciones que suceden en el mundo, pero nuestro Padre Celestial siempre nos da la victoria sobre todas estas cosas. Así es que desde que nosotros establecemos dominio en nuestra ciudad, desde que nosotros establecemos dominio en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual, podemos salir victoriosos. Así es que estamos pasando tal vez por alguna prueba. Alguien de ustedes pudiera estar pasando por alguna prueba o una dificultad económica y siente que está en el horno, siente que está en una situación difícil y el maligno quiere que renuncies a esa fe. Y el maligno quiere que renuncies a tu santidad. El maligno quiere que renuncies a la pureza. El maligno quisiera que renuncies a lo que Dios te ha enseñado. Pero Dios te fortalecerá para que no lo hagas. Dios te fortalecerá para que tú sigas adorando, sigas sirviendo al único Dios verdadero, el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que estaban haciendo estos tres jóvenes. Le dijeron a Nabucodonosor: no te vamos a servir, y si Dios no nos rescata de ese hoyo, de ese horno, no importa, pero no te vamos a adorar. Y dice la Biblia que Nabucodonosor se molestó en gran manera. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se enmudeció el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Un horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Déjeme decirle, el enemigo ha calentado el horno contra el pueblo de Dios. Un horno lo ha calentado con 7 veces de argumentos, de malos entendidos, de indiferencia, de calumnia, de ocupaciones para que no se ore, para que no se busque a Dios, y de esa manera está tratando de presionar al pueblo santo para que no rinda culto al Todopoderoso. Pero dice Sadrach, Mesach y Abednego, pero sepa, oh rey, que no adoraremos esa imagen, y eso se le llama convicción. Ahora, el pueblo de Dios siempre va a ser tentado a renunciar, siempre va a ser tentado a suavizarse, a relajarse, a ya no estar orando, a ya no estar intercediendo. Va a ser tentado el pueblo de Dios y le va a mostrar a lo mejor el enemigo un horno de fuego y que va a haber muerte y que si sales, que si te va a pasar esto, te va a pasar aquello, y mucha gente puede morir, no tanto por lo que el maligno le pueda hacer, sino por el temor que está alrededor de esa persona. Así es que el pueblo será tentado a renunciar, pero tenemos un Dios que nos puede fortalecer para seguir adelante. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, nuestro Padre Celestial está dispuesto a pelear por cada uno de nosotros. Él dice en su palabra que Él peleará por nosotros y nos ayuda a pasar toda dificultad, toda prueba de fuego, cualquiera que sea la que usted pudiera estar pasando en esta hora. Pero necesita ser radical, necesita tener esa fe como lo tuvieron estos 3 jóvenes. Nosotros adoramos al Todopoderoso, nosotros adoramos a Jehová de los ejércitos, a nuestro Señor Jesucristo. No nos importa quién esté adorando el mundo, a quién le estén entregando su vida. Nosotros predicamos el Evangelio y Dios sabrá qué hacer con las almas. Dios sabrá cuántas almas se salven, cuántas almas renuncien a la idolatría, a lo que está sucediendo allá afuera. Pero usted y yo necesitamos tener la convicción de que Dios meterá mano en nuestras vidas. Y así como el oro, hermanos, para ser purificado entra en fuego. Y entre más purificado está, es un oro más valioso. Entonces, muchas veces nosotros no queremos entrar en pruebas, no queremos entrar en dificultades. Y estamos renunciando a la oportunidad de ser fortalecidos, a la oportunidad de ser purificados. El fuego siempre purifica. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, se rinda a nuestro Señor Jesucristo y sepa darle su vida para seguir hacia adelante. Así es que cuando nosotros estamos pasando por alguna prueba, una dificultad, veremos algo poderoso, porque Dios sigue siendo fiel, Dios sigue teniendo el poder. Dice la palabra de Dios ahí cuando los echaron en el fuego, en el verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas,
los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Eso es lo que Dios puede hacer cuando una persona se atreve a confiarle a Dios. Cuando una persona no renuncia a su fe cuando vienen las dificultades. Mire, seremos amenazados una y otra vez con todo tipo de cosas aquí en la tierra, con un horno, con muerte, con todo seremos amenazados. Pero si usted permanece fiel a Dios, Él siempre permanecerá también fiel a usted. Él es fiel. Él no es como nosotros, Él se mantiene fiel. Y si usted se mantiene fiel, podrá ver esa fidelidad de nuestro Padre Celestial. En el libro de Isaías capítulo 43, dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 1 al 3, dice la palabra: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador, dice la palabra de Dios. Así es que podemos confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. ¿Qué opción tomarás? Puedes luchar, puedes rendirte, puedes ceder al ataque del infierno, puedes ceder a la tentación, pero la Biblia, nuestro Padre Celestial, nos aconseja a tener fe en Él, a confiar. Pareciera que estamos en peligro de muerte, pareciera que nos vamos a morir por arriesgar nuestras vidas para nuestro Señor Jesucristo. Él dice: nada de eso pasará, nada de eso. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice nuestro Señor. Así es que vale el esfuerzo seguir hacia adelante. Necesitamos continuar, aunque estemos viendo una dificultad, aunque estemos viendo que se torna todo difícil, aunque estemos viendo que la gente se está espantando por la economía, se está espantando por los virus, se está espantando por la delincuencia, se está espantando por el mismo evangelio, porque la gente desea doctrina a su favor. Déjeme decirle, usted y yo podemos mantenernos firmes en Cristo Jesús, y Él se hace cargo de nosotros. Te levantarás a luchar en obediencia, en fe, o a lo mejor pudieras creer en tus propios caminos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 31, en el verso 8: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Vengan pruebas de fuego, cualquiera que sean, vendrán muchas dificultades, pero si tú dices: nada va a hacer que yo renuncie de servir a mi Dios, nada va a hacer a que yo me aparte de mi Padre, nada va a hacer que yo deje de orar, no hay nada que vaya a hacer que yo deje de congregarme, que yo deje de alabar a mi Padre. Si tú tienes esa convicción, si tú quieres adorar a Dios y lo haces de esa manera, déjame decirte, el maligno te podrá meter a un horno, podrá meter a donde sea, pero el Señor dice: la llama no arderá en ti. Así que yo te pregunto en esta tarde, ¿por qué pruebas estás pasando? ¿Qué tentaciones están viniendo a tu vida? ¿O qué ataques del infierno están ahí? Tú solamente fortalécete en el Señor, resiste y sé fiel a nuestro Padre Celestial, sé fiel a la fe que Dios ha puesto en ti, sé fiel a lo que has aprendido de la palabra de Dios, y la recompensa tarde que temprano llega a tu vida. Mantente firme. Vas a ser tentado a abandonar la iglesia, vas a ser tentado a abandonar el reino de los cielos, vas a ser tentado a abandonar tu lucha en el matrimonio, vas a ser tentado a abandonar
tantos proyectos que Dios había puesto en tu corazón. Vas a ser tentado a dejar muchas cosas, porque eso es lo que Nabucodonosor quería de estos 3 jóvenes, que renunciaran a su fe, que renunciaran a lo que Dios les había enseñado. Tú y yo podemos pasar por esa situación, pero si tú y yo nos mantenemos firmes en el fuego, así como andaban esos 3 jóvenes, Cristo también estará en medio de nosotros. Dice la palabra de Dios que ellos andaban ahí paseándose dentro del horno y alguien como hijo de los dioses andaba con ellos. ¿Quién crees que era? Jesucristo nuestro Señor. Él protegía a estos jóvenes. Él los estaba guardando, Él los estaba protegiendo, Él los estaba librando. Y tú y yo, tal vez no nos hemos dado cuenta claramente, pero si tan solo supiéramos cuántas veces el Señor nos ha librado de la muerte, si supieras cuántas veces Dios ha librado a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, adorémosles al Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, libremente. Ellos son dignos de honra, de gloria y de alabanza, y cada uno de nosotros tiene el derecho a poder elegir. Pero yo te animo en esta hora, pases por hornos de fuego, pases por donde pases, mantente firme. No olvides, Cristo Jesús te ama. Dios te bendiga.